Hola de nuevo a todos los boludos del continente. Recuerda que soy el Diego, el más grande, y que si te metes conmigo, ya sabes. Por más que tengas los volúmenes al gato, exprimiendo tus membranas, saltando como una rana. Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo, hay algo que te raya, aguanta mal, algo falla. Dando vueltas por tu cuarto. Cuando enfrentamos a la selección de Perú, siempre sucede algo extraordinario, especialmente si estamos a un paso del mundial o incluso de ganarlo. A ti, tigre Gareca, te agradece tu tigresa. Cuenta la leyenda que el Mundial de 1978 se celebró en una Argentina sometida por una dictadura militar. En una época del año en la que mientras la mitad del mundo baja sus baterías y se despoja de sus prendas para recargarse energía solar, el hemisferio sur entra en modo hibernación. Y más aún cuando en ese año la otra mitad del sol, Johan Cruyff, se negó a brillar de naranja. Argentina se jugaba su pase a la final y necesitaba ganarle a Perú por más de 4 goles para superar a Brasil en diferencia. En la tribuna del estadio de Arroyito en Rosario, el siniestro general Videla estaba acompañado del lúgubre cancerbero del Pentágono, Henry Kissinger. Los goles iban cayendo poco a poco. En fuera de juego o no, Rubén Quiroga, arquero argentino nacionalizado peruano, no estaba en su mejor día. La defensa parecía estar agarrotada, viendo como la pelota era un tango, pero sin pareja. Los atacantes incas se convirtieron en unos inofensivos gauchitos. Sospechosa o no, la actitud de los jugadores de Perú, junto con la donación gigantesca de trigo por parte del gobierno de Argentina, fue bien recibida meses más tarde en el puerto del Callao, aunque con algo de suspicacia. Al final, el contundente 6-0 fue suficiente para que Argentina llegase a la final. De ese 21 de junio de 1978, viajamos en el tiempo al 1 de octubre del 2009, otro día invernal, agravado por una torrencial lluvia que apenas dejaba ver el campo de juego. Argentina se acercaba al infierno de la eliminación si no le ganaba a Perú. ¿Pero qué pasa con Perú otra vez? Sos un cara dura, me tenés harto con Perú. Tómatelas. ¿Me escuchaste, pelotudo? Tómatelas. Estoy harto de los estúpidos como vos que solo existen para cagarme la vida. ¡Tómatelas! ¡Pelotudo de m***! La re madre que los parió a todos los pelotudos hijos de mil p de este mundo. El gol de Hernán Regifo en el minuto 89 empató el juego a un gol, comprometiendo la clasificación de Argentina al Mundial de Sudáfrica 2010. La lluvia arreciaba. En cancha, desde el minuto 18 del segundo tiempo, Martín Palermo ingresó por Enzo Pérez. La tormenta se volvía cada vez más intensa, dificultando la visibilidad de las cámaras y los aficionados. En minutos de adición, tiro de esquina, Federico Insúa lanza el balón. Después de una serie de rebotes, el balón le queda de nuevo en sus pies. Decide disparar al arco a lo que salga, creando una oportunidad de gol en la que Palermo solo tiene que empujarla. A sus 35 años, Martín, ese día, ya sin camiseta y bajo un marco celestial, fue canonizado como el santo de los milagros. Palermo estaba adelantado desde que salió el pase de Insúa, por lo que el leve desvío del jugador peruano no lo habilita. Además, había quedado como el único atacante entre el defensor y el arco debido a la chique del arquero Butrón. Las imágenes en cámara lenta muestran que estaba en fuera de juego. Al finalizar la eliminatoria, Argentina clasifica en cuarto lugar con cupo directo al primer mundial realizado en África. Ese partido demostró que tener a un solo jugador ungido por el gol es suficiente para manifestar cualquier milagro. Al año siguiente, Palermo, dios de la lluvia y de los truenos, como el Zeus del Monumental, conquista el Olimpo haciéndole un histórico gol precisamente a los griegos en ese mundial. Mientras que Maradona, en ese mismo mundial,
tuvo que visitar a Hades y su Averno para descubrir quién era Thomas Müller. No, yo espero, háganle. No, ya está, se va. Quiero aclararle que no sabía que era jugador, la verdad. Nos vemos en la próxima entrega del Diego. No voy